Muy buenas noches, profesor. Respondiendo a las preguntas que dejó sobre el tema problemas de la filosofía. Eh, la primera es, ¿qué me llamó más la atención o qué es lo que más me dejó pensando y por qué? El tema en sí de la realidad total es algo un tanto complejo para mí. Es interesante, es, y es más que nada una gran incógnita. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que para poder llegar al tema de realidad total se tiene que ir dividiendo en subtemas. En este caso lo dividimos en tres subtemas que son humano, mundo y Dios. Pero aún así, esto solo digamos que agranda el tema en sí de lo que es la realidad total, porque quiere decir que es un tema tan grande que se tiene que hacer divisiones para poder llegar a su comprensión. E incluso algo que me dejó pensando acerca de este tema es si en algún momento podremos llegar a la comprensión de realidad total. Si lo hacemos, yo creo que no sería en este siglo. La verdad, yo creo que no podremos llegar a una comprensión de la realidad total en 100 años. Yo creo que se necesitarían miles y miles de años para poder llegar a esta comprensión. Y me refiero a miles de años, obviamente filosofando, meditando acerca de esto. La verdad es algo, este tema la verdad me encantó, me gustó mucho lo que es el tema de realidad total. Y esas incógnitas, esas preguntas como en algún momento llegaremos a su comprensión, eh, qué es en sí la realidad total, varios temas, eh, varias preguntas que van surgiendo son las que me dejan pensando acerca de ella. Ahora, de los tres problemas que acabo de decir, mundo, humano y Dios, ¿cuál creo que es el más problemático y por qué? Yo creo que el más problemático sería el de Dios. En algún... Ya más adelante del video voy a ir explicando ya un poco más detallado el por qué. Porque es el segundo video que hago, pero al menos ya tengo bien formuladas las ideas. O bueno, un poco más formuladas. Yo creo que el tema de Dios es el más problemático porque digamos que Él es totalmente externo. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que un Dios, un creador, es totalmente externo a lo que nosotros conocemos, ya sea mundo o humanos. Yo creo que, pongamos este ejemplo, nosotros como humanos podemos, digamos, crear robots. No por crear robots quiere decir que ya somos robots, no. O sea, nosotros somos humanos y nos regimos por leyes humanas o por leyes del universo y los robots se eligen por las leyes de los robots. O igual lo podemos ver en temas de simulación de videojuegos o simplemente de simulaciones, no tenemos por qué forzosamente eh, manejar esas simulaciones, pero yo creo que es el tema más complicado por lo mismo. No creo que el creador del universo sea parte del universo. Yo creo que el creador del universo es alguien externo al universo. Entonces, yo creo que por el simple hecho de ser algo externo a lo que nosotros somos o en lo que nosotros nos encontramos, se volvería algo muy diferente, porque entonces hablaríamos ya de alguien que se rige por leyes externas al universo. Nosotros nos regimos por las leyes universales, leyes físicas, leyes matemáticas, químicas, como sea. Nosotros nos regimos por esas leyes. Y yo creo que alguien externo tuvo que
crear todo un complejo sistema de leyes para que pudieran funcionar como funcionan ahorita. Entonces, yo creo que ese sería el más problemático por ese hecho, por ser algo externo a nosotros. ¿Cuál creo que se deba de resolver primero y por qué? Yo creo que el de los humanos, ay, perdón, yo creo que el tema de los humanos es el que se debe de resolver primero, más que nada porque creo que es el primero en una jerarquía, no tanto de dificultad, sino como de que si nosotros resolvemos el tema de qué somos los seres humanos, qué hacemos aquí en el mundo o el universo, como se prefiera llamar, yo creo que si respondemos esas incógnitas, vamos a ir descubriendo poco a poco lo que es el universo o el mundo. Y cuando tengamos esas dos eh, incógnitas resueltas, esos dos temas de la realidad total resueltas, yo creo que podríamos finalmente dar el paso a qué es Dios. E incluso podría ser que en realidad descubriendo finalmente lo que es Dios, qué es Dios, yo creo que incluso habrían muchísimos más temas aparte, externos a Dios. O incluso tendríamos que preguntarnos cómo se rige Dios, cómo opera, cómo funciona Dios. Entonces, bueno, ya me explayé un poco, pero es por lo mismo. Yo creo que el ser humano debería de ser el primero en resolverse porque entenderíamos qué hacemos aquí y teniendo ese punto de hacemos esto aquí, o sea, nuestra función como seres humanos en este mundo, no planeta, en este universo, entonces yo creo que ya ahí podríamos dar paso a qué es el mundo o universo y de ahí qué es Dios. Pero es como dije, una jerarquía, humanos, mundo, Dios. Es por eso que yo creo que el ser humano debería de resolverse primero. Ahora, ¿cuál es el tema que más me interesa y por qué? Bueno, en realidad hay dos temas. Los tres me interesan. Los tres, la verdad, me gustan muchísimo. Tratar de descubrir cómo funcionan, cómo funcionamos y podemos incluir a los humanos. Que bueno, se incluyen a los humanos, entonces cómo funcionamos los tres, cómo es que estamos conectados. Pero bueno, los tres me interesan, pero el que más me interesa, o los que más me interesan son dos en realidad, humano y Dios. Dios por lo mismo de que es algo externo a nosotros. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que tuvo que haber acción externa por parte de otra entidad que no es de este universo, sino que esa entidad nos creó a nosotros. Pero bueno, yo creo que Dios, al ser el tema más complejo, para mí, es el más interesante. El tema, todo este tema de qué es Dios y cómo funciona Dios es como muy interesante porque está lleno de misterios. Está muy, muy difícil, muy complejo para indagar así como, ah, sí, Dios es esto y ya. No, yo creo que incluso conociendo los otros dos problemas que se nos presentan, todavía el tema de Dios sería algo muy complejo y extenso por descubrir. Ahora, los humanos, ¿por qué me interesan más? Me interesa mucho saber qué hacemos aquí, cuál es nuestra finalidad como seres humanos. Y no me refiero a la finalidad de crecer, vivir, reproducirse y morir. No, yo me refiero a si hay algo más que los seres humanos debemos hacer. Porque supongamos que vemos esto de esta forma, nosotros evolucionamos eh, gracias a nuestro cerebro pensante y a nuestra conciencia y a lo que podríamos decir espíritu, si se puede llamar así, o gracias a una complejidad un tanto superior, una complejidad más
mental, más cerebral, un tanto superior a la de otros animales. Entonces yo creo que es interesante como saber por qué desarrollamos eso. O sea, no me refiero a porque necesitamos sobrevivir, no. O sea, me refiero a cuál es la razón de ser de esta mentalidad. Bueno, no de esta mentalidad, perdón, de esta evolución que presentamos los seres humanos. Porque la verdad, aunque seamos animales, que al final somos animales de todas formas, esta complejidad que nos hace ser humanos es lo que me intriga mucho. Como las preguntas que más me llaman la atención sobre el ser humano es ¿qué hacemos aquí? ¿Qué son los seres humanos? ¿A dónde vamos después de morir? ¿Cuál es nuestra finalidad como seres humanos? O sea, porque por ejemplo, tomando en cuenta algunas religiones de diversas culturas, tanto más orientales que occidentales, se decía que nosotros reencarnamos, por así decirlo, bueno, reencarnamos para ir adquiriendo más experiencias y finalmente lograr llegar a la iluminación. E incluso muchos dicen que la iluminación solo es el primer paso. Pero, o sea, eso es lo que más me intriga. Supongamos que esto es cierto, que tenemos que reencarnar para así experimentar diferentes, podríamos decir, emociones, diferentes situaciones, diferentes formas de energía, que al final de cuentas somos energía, estamos constituidos por células que están constituidas por moléculas, que están constituidas por átomos y finalmente los átomos están constituidos por energía. Sí, que también existen las partículas subatómicas y todo, pero al final todo es energía. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos en cuenta que somos energía que crea materia física, entonces, sí, eh, nuestro cuerpo físico se desintegra, se degrada cuando morimos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra energía? Tomando en cuenta, por ejemplo, la ley de que la materia no se destruye ni se crea, se transforma, entonces es obvio que nuestro cuerpo físico se transforma en energía incluso, en diversos procesos, pero bueno, eso ya es más de biología. Yo me refiero a en qué se transforma nuestra energía de seres humanos, en qué se transforma y qué hace, qué es lo que hace cuando finalmente nuestro cuerpo físico se despide de ella. O al revés, la energía se despide de nuestro cuerpo físico. Entonces es, es complejo. Bueno, los tres son muy complejos, pero yo creo que esos dos son los que más me interesan. Eh, y como dije, el universo también me interesa bastante, pero si podría decir cuál me interesa más, sería universo, humano, Dios. Que otra vez Dios quedó hasta arriba. Ahora, ¿cuál creo que sea la pregunta más importante de ese problema y por qué? ¿Cuál creo que sea la pregunta más importante de Dios? Mm, De hecho, creo que las dos preguntas más importantes, tanto de Dios como de humanos, es ¿qué son? ¿Qué es Dios y qué somos los seres humanos? ¿Qué somos y qué es Dios? ¿Por qué? Yo creo que, bueno, tengo dos teorías, que como había comentado ya estaba haciendo este video, pero algo salió mal y lo volví a hacer, pero bueno, estaba formulando dos teorías. La primera es, llegamos a responder así, ¿qué somos? Poniendo el ejemplo de los humanos. Llegamos a conocer qué somos los humanos. Va, los humanos somos esto. Y entonces yo creo que de ahí, de esa pregunta, podríamos derivar ya todas las otras preguntas como ¿a dónde vamos después de morir? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué hacemos en este mundo, en este universo? ¿Por qué somos así? Yo creo que una
posibilidad sería la de responder qué somos y de ahí derivar todas esas preguntas, todas esas incógnitas que quedan ahí pendientes. O la otra es tener, digamos, el qué somos como la pregunta final y antes responder a dónde vamos a morir después de morir, cuál es nuestro propósito de vida, qué hacemos en este mundo. Y yo creo que la otra posibilidad sería esa, responder esas incógnitas y después con toda esa información, con todos esos descubrimientos, con todos esos misterios resueltos, entonces finalmente podríamos resolver el qué es el ser humano. Y creo que de la misma forma podríamos, bueno, no de la misma forma podríamos trabajar con Dios, debido a que yo creo que sería contradictorio que yo diga que sería lo mismo con Dios, porque acabo de decir que Dios es algo externo a nosotros, al mundo, entonces yo creo que no funcionaría igual, pero igual creo que una pregunta desde mi punto de vista más importante de Dios es ¿qué es Dios? Aunque la verdad, esta no estoy muy seguro, por lo mismo de que es algo que no es parte de nosotros, simplemente nos creó, pero siendo algo externo, entonces no sé cuál podría ser otra pregunta más importante, más grande. Pero bueno, la verdad este tema me gustó muchísimo, al menos por mi cuenta, quizá ya lo vea en el ensayo, pero por mi cuenta me interesa mucho descubrir los misterios del ser humano, más que de Dios o del mundo, el ser humano, por lo mismo que digo que conociendo o simplemente exponiendo un poco más, abarcando, desentrañando un poco más los misterios del ser humano, ya podremos desentrañar los misterios del mundo o universo y de ahí los misterios de Dios. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. La verdad, este tema muy interesante, muy bueno, me gustó mucho. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias.